Buenos días, junto a mi grupo hablaremos sobre derechos de imagen. Actualmente en el país, la gestión de derechos de autor se divide dependiendo del área comunicacional donde se crea la obra, y por esto cuenta con diversas organizaciones para el buen uso del material con propiedad intelectual. Con respecto a la ley, tenemos la Ley 17.336 de propiedad intelectual, la que protege de los derechos de los autores de obras de su propia inteligencia en cualquier forma de expresión. Esto puede ser tanto en el ámbito moral como patrimonial. En cuanto a la publicidad, tenemos la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, y esta protege de los derechos de los consumidores frente a la veracidad de la información entregada dentro de la publicidad. Ahora, en cuanto a los derechos de imagen individual, no existe una ley en sí que proteja de esto. Sin embargo, dentro de los derechos constitucionales tenemos el derecho al respeto y a la protección a la vida y a la honra de las personas. Por lo tanto, esta sería respaldada con el primer principio de los derechos constitucionales. Las entidades gestoras regulan y supervisan la utilización de las imágenes con los derechos de autor. Esto es para fines comerciales y es por medio de licencias que los autores ceden a estas organizaciones para posteriormente tener una compensación económica y así puedan utilizarlas de manera legal. La primera de estas es Profobi. Ellos están autorizados por el Ministerio de Educación y se encargan de los fonogramas y videogramas musicales. La segunda es Crea Imagen, que se encarga del derecho de autor de las artes plásticas de sus asociados en las áreas de ilustración, diseño, escultura y fotografía. Chile Actores es una corporación supervisada por el Ministerio de Justicia y se encarga de la propiedad intelectual de los intérpretes y de los ejecutantes audiovisuales. También tenemos a ATN, que es una sociedad a nivel mundial que se encarga de los derechos de los directores, guionistas, dramaturgos y en general de las obras dramáticas y o audiovisuales. También está OMPI, que es una organización gestada por la ONU, que es a nivel mundial, que se encarga de los derechos de autor, patentes y diseños con el fin de incentivar la creatividad y la innovación. Autorización de uso y gestión de derechos. Licencia. Esta consiste en el pago de una remuneración al dueño de la obra para el uso publicitario. Para conseguir estas autorizaciones se deben poner en contacto con el autor de la fotografía y solicitar su permiso para utilizar dicha imagen. Esto se recomienda generar un permiso por escrito para que quede en constancia del mismo. En gestiones, en Chile la gestión del derecho de imágenes se distingue por su enfoque a través de contratos independientes de licencias. El derecho de imagen implica un acuerdo separado. En este caso, la titularidad del derecho permanece en manos del autor, artista o productor. Esto da a conocer que la importancia de obtener permisos explícitos y por escritos al utilizar imágenes o trabajos relacionados. Estos acuerdos aseguran el respeto a los derechos de los creadores, manteniendo la propiedad intelectual en manos de quienes la concibieron. Algunas excepciones son comunicación al público en espacios domésticos, educacionales y culturales, sátira o parodia, uso de obras y fonogramas para fines de demostración y uso judicial, administrativo y legislativo. Autorizaciones. Requisitos para una autorización. En este caso, la prestación artística o contribución conexa puede ser otorgada de forma contractual, escrita o incluso de palabra, siendo crucial para esclarecer la voluntad de cada una de las partes involucradas según la ley. A continuación tenemos un ejemplo de una autorización para el uso de imagen en cualquier tipo de soporte. Aspectos claves para cesión de derecho. Dentro de esto no está establecido un método de pago y los montos. En algunos casos la ley señala un límite mínimo para el pago. En contratos de edición el pago no puede ser menos del 10% del precio de las ventas de público de cada ejemplar. En contratos de representación el pago no puede ser menos del 10% del valor total de la entrada de cada función y el 15% en el estreno. Televisión o radio, el pago no puede ser menos del 15% del precio de la publicidad o, en su ausencia, el 10% de los ingresos por la radiodifusión de la representación. Infracciones. Multas y sanciones. Todas las infracciones que se hagan a los derechos de los titulares de derechos de autor y conexos a la que no se asigne
A esto se le dará una multa que va entre 5 a 50 UTM. ¿Las leyes y organizaciones protegen realmente los derechos de imagen?